Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Economía y Real Estate. Aquí estamos una hora para ustedes, para traerles información, conocimiento, novedades, con voces expertas, con gente que sabe y mucho. Así ustedes resuelven, toman decisiones, evalúan. Estamos aquí a su total servicio. Mi nombre es Nara Yoli. Les voy a ir presentando a estas voces expertas, excelentísimas voces. Y arrancamos con él, que nos abre las puertas de su despacho, iluminadísimo. Le damos la bienvenida a Economía y Real Estate, a él, a Eduardo Aguad. ¿Cómo estás, Edu, querido? Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy bien y esperando el momento de empezar a resolverle los problemas a la gente, los problemas cotidianos, los problemas de cada día, ¿viste? Porque todo lo macro existe, pero también existe lo micro y eso es lo que molesta primero a la gente ¿no? cada vez que se levanta. Así que bueno, tratando de solucionar. Así es, tenemos obviamente preguntas de temas consorciales. En breve vamos con eso. Javier Milei, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nara? Un gusto enorme verte nuevamente. Contenido, preparándote. Pues ya sé a quiénes le vas a sacar. No hay tarjetas amarillas hoy, son todas rojas. Pero que parece que hubiera una conspiración que todos quieren tarjetas rojas. Vos decís que la economía, digamos, la economía argentina, la política argentina, piensa en ese momento de economía y real estate Sí, yo para creo estar que en las gradas. directamente están, digamos, provocándome. Para estar en el podio. Exactamente. Daniel Zampone. ¿Cómo va? ¿Bien? Todo ¿Tu muy semana? bien, por suerte bien, la semana bien. Hoy vamos a continuar lo que veníamos hablando del tema ley de alquileres, que habíamos hablado con Javier, con Eduardo. Hoy lo que vamos a incorporar en el programa, Nara, le contamos un poquito a la gente. Nosotros nos está faltando un poquito el tiempo, entonces a veces no podemos invitar a toda la gente que queremos. Yo dentro de mi oficina tengo un observatorio inmobiliario que es local y de manera internacional. Ese observatorio inmobiliario se nutre también de colegas que me pasan información o vamos intercambiando información. Hoy, por ejemplo, tenemos dos excelentes colegas y amigos, los hermanos Hernán y Leandro Pietronave, que me mandaron unas plaquitas de ley de alquileres para que la gente lo entienda un poquito más fácil. En el segundo bloque le vamos a estar mostrando las placas a la gente y explicándole un poquito qué pasó con esta famosa ley de alquileres. ¿Cuáles son los cambios, no? ¿Cuáles son algunos de los cambios que trajo esta ley? Ya desde la vez pasada, de qué pasó desde los números, ya lo fuimos contando, por desgracia no fue muy bueno, pero lo vamos a desarrollar en el segundo bloque. Y permitime, y en algo tenías razón, vos la vez pasada en el video, los videos previos que haces antes que grabemos, me hiciste una corrección muy bien, que yo te decía que nos veían en todo el país y vos me dijiste no solo en el país, sino fuera del país. Así es. Bueno, Hoy todo es global. Sí, la verdad que me estoy sorprendiendo para bien. Tenemos muchos saludos de gente del interior y tenemos saludos de gente de Uruguay que nos mandaba sus preguntas de Montevideo, Uruguay. Así que tenías razón lo que nos decías y permitime, Nara, yo siempre lo que voy eligiendo son de tanto preguntas como saludos de referentes de distintas zonas, porque la verdad que no podemos nombrar a todos. Vamos a empezar con uno especial, un fan de Javi, Darío Cafarena. Javi, si querés mandarle un saludo a Darío. Uno de los tantos. Uno de los tantos, mira el programa y es fanático de Javier. El fandom de Javier Milei es muy intenso. Abrazo grande, Darío. Bien, después tenemos Dave Booster de San Juan, que también nos saluda, nos están mirando de San Juan. Y Marta Mondino, mira el programa, pero es fanática de Eduardo. Fan de nuestro querido amigo Eduardo. El hombre conciliador, el hombre que todo lo quiere resolver con la conciliación. Pero Marta, la verdad, bueno, no me sorprende, porque yo a Edu lo conozco hace varios años, tuvo unas palabras muy lindas en el mail, primero hacia el programa y después hacia Eduardo, que lo sigue hace mucho. Y bueno, está buenísimo que pasen esas cosas. Bien, y tenemos mensajes copeleros de tus hermanos. Sí, tuvimos el placer con Javi de estudiar en el Cardenal Copelo de Villa Devoto. Hay una red solidaria de gente solidaria que está dando una mano en estas épocas de crisis, de frío,
Bueno, si tenemos la plaquita, ¿querés leerla vos, Nara? Ahí está. Yo te abrigo, se llama la campaña. Estamos ayudando a personas en situación de calle, familias vulnerables, hogares, merenderos. Se recibe ropa de abrigo, calzado, frazadas, pañales y alimentos no perecederos. Puedes acercar tus donaciones a Nueva York 3551 o José Pedro Varela 4509 o también en el timbre 07, ambas en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Contacta por Facebook o Instagram, Red Solidaria del Copelo, de la cual sos parte. Soy parte, es un grupo de gente, la verdad que muy buena energía, buena onda, ayuda y bueno, todo el que quiera colaborar va a ser muy bienvenido. Y con la economía como estamos, lamentablemente vemos mucha gente en situación de calle y mucha gente complicada para, digamos, subsistir, para sobrevivir. Así que estas acciones son muy valiosas. Y ahora, si les parece, arrancamos con preguntas. Llegan consultas de temas consorciales y nosotros tenemos al uno, lo tenemos a él. Así que, Edu, si estás listo, te leo la primera pregunta entonces para vos. El tema es que entra Dale agua... nomás, mono. Entra agua por los caños de luz. Eso está pasando en Liniers. Ella en el techo de una cochera está filtrando. Ella lo que dice es que ya cuando ve que el clima anuncia una tormenta, empieza a temblar. Se llama Irene, esta consultante, y es de Liniers. Los administradores, Bien. una vez más. Y hay muchos malos, hay muchos buenos, como en todo, ¿no? Como en todo. Pero bueno, los malos dejan pasar cosas que realmente son peligrosas, porque a esta señora le entra agua por los caños de luz. Me imagino Sí. que serán los caños de luz de su living comedor. Evidentemente es un peligro Muy enorme. peligroso. Si cada vez que llueve entra agua por las cañerías de electricidad. Y en la cochera del edificio le debe filtrar, y esto es muy común, en muchas cocheras Sí. hay filtraciones que caen justo arriba de algún auto, de alguno de los autos o algunos de los autos que estacionan allí. Y claro, la gotera continua, persistente, llega un momento que empieza a corroer la pintura Sí, del auto, lo así empieza es. a perjudicar, ¿viste? Y bueno, todo esto el administrador tiene que ocupar, porque no tiene que esperar que una persona le haga el reclamo a través de la televisión o a través de un abogado o a través de una carta documental. Cuando la persona le cuenta, mira, cada vez que llueve entra agua por los caños de luz, ya está, lo tenés que arreglar. Vos como administrador estás obligado a arreglar ese desperfecto, además de ser un peligro para todo el edificio. Y respecto a la de la cochera, exactamente lo mismo. Lo mismo. Si no arregla el administrador, el que le va a tener que pagar el auto o la pintura del auto al vecino es el consorcio. Y pero si no me arreglan una Y yo gotera. el consorcio, Sí. claro, y yo si soy consorcista, te juro, empiezo a hacer lobby para después ir contra el administrador y que esa plata la reponga el administrador por su inacción. Porque Bien. el administrador se le paga todos los meses, uno no es que trabaje. Me enojan estas cosas. Pregunta, Edu, porque me lo preguntan a veces también a raíz de cómo responde estas consultas de nuestros televidentes. ¿Hay algún lugar, algún ente regulador de administradores de edificios? No. No es un ente regulador. Lo que hay en la ciudad de Buenos Aires Sí. es un registro público de administración consorcio. Bien. En la ciudad de Buenos Aires nadie puede administrar un consorcio ni en forma onerosa ni en forma gratuita sin estar inscrito en el registro público de administradores de consorcio. Excelente. Y ese registro lleva el control de la matrícula. Cuando vos tenés un administrador que no cumple con sus deberes o que no cumple con la ley, Sí. en este caso, a mí no me gusta dar números, pero lo digo porque, bueno, es la 941 de la ciudad de Buenos Aires. Si no cumple con algo de esa ley, podés denunciar en ese registro. Ah, bueno. Que el registro va a estudiar tu denuncia. Bien. Y si ve que tiene verosimilitud y que vos aportaste pruebas que realmente son contundentes, y bueno, lo va a sancionar para que modifique la conducta, para que mejore ese administrador. Excelente. Es una Hay buena algunos herramienta. que empeoran. ¿Sabés lo que hizo uno?
le cobraron la multa en el registro después de hacerle todo el proceso. Sí, la puso en la Vio suspensa. que tenía razón el denunciante, le cobraron la multa, Sí. 70.000 pesos, la pagó y la puso en la Se puso defensa en la del mes suspensa. siguiente Sí, para sí, que el consorcio le devuelva a él la multa claro. que tuvo que pagar en el registro. No me sorprende. Ella la mata. Sí, lamentablemente no me sorprende. Pero es una buena herramienta, ¿no, Daniel? Poder denunciar en este registro, por lo menos en Cava. Después vamos a ir ampliando a dónde pueden seguir denunciando. Tenemos una pregunta más sobre temas consorciales para Eduardo Aguad. Ya te la leo, Edu. Le quieren cobrar una multa y un desalojo por tener COVID. Estimo que es un inquilino. ¿Puede ser esto posible? Pregunta Juan. Y esto está ocurriendo en San Telmo. Contéstanos, Edu, querido. Mira, primero, el administrador no puede cobrar multas si no está habilitado por el reglamento del edificio. Todo edificio tiene un reglamento y de Sí. paso le digo a la gente del interior también que nos están mirando y que muchas veces me cuentan, dice, acá no tenemos reglamento, no tenemos nada. Sí, lo tienen, Sí. lo tienen. Si no lo tienen físicamente es porque el escribano que intervino en la compraventa a lo mejor no le dio el ejemplar, pero lo tienen. Ay, Sáquenlo, pídanlo al escribano y el escribano va a hacer todo el trámite para entregarle el reglamento. Así es. Y también les recomiendo, lean el reglamento, léanlo, porque el reglamento del edificio es la ley de ese edificio. Cada edificio tiene un reglamento y esa es la ley más inmediata que los consorcistas tienen que respetar. Y vos sabés que hay mucha gente que no conoce su reglamento. Así Y es. lo que es peor, hay administradores, o de los malos, ¿no? Por supuesto, que no conocen el reglamento de los edificios que están Exacto. administrando. Sí. Eso es otra locura. Así es. Léanlo, una tarde te pones a leer un ratito, qué sé yo. Así es. Por lo menos sabés a qué tenés derecho y a qué estás obligado. Y sabés qué tiene que ser tu vecino también, ¿viste? Con vos. Me parece súper importante, ¿no? Cuando uno entra a una propiedad, Dani, Claro. te sumo, yo por lo menos hice eso. Yo cuando ingresé al departamento en el que estoy actualmente, me fui hasta la administración y pedí mi reglamento. Soy la única de las 40 unidades que tiene el reglamento, porque soy así, porque en Lavallol somos así. Sí, porfiados. pero está bien lo que decís vos y lo que dice Edu, que está bueno en remarcarlo, porque la mayoría de la gente no lo sabe, hace. no lo tiene. Y está bueno lo que están haciendo ustedes dos de remarcarlo. ¿Es un derecho tener nuestro reglamento? Sí, un derecho y aparte te sirve, te soluciona un montón de líos que te pueden venir a futuro. Así es, y cuando hay resoluciones que se tomaron sin que estén todos los dueños, esas resoluciones se invalidan. Lo aprendí con el abogado que me defendió a mí. ¿Sabés cuántas veces viene gente a consultar al estudio con un dolor de cabeza tremendo porque no encuentran la solución? Y la solución, ¿sabés dónde está? En el reglamento. En un pequeño articulito del reglamento, que si no lo hubieran leído, se hubieran ahorrado ese dolor de cabeza y se hubieran ahorrado la plata también de la consulta que tuvieron que hacer. Claro, Así es, Bueno, así es. Así que bueno, como siempre les decimos, este programa está pensado para ustedes que están del otro lado, les acercamos información y en este caso el consejo del día es tengan el reglamento de la propiedad donde están viviendo. Pero bien, llegó el momento de él, llegó el momento de su editorial, vamos a hablar de economía, se conoció el número de inflación. Yo estaba contenta porque habían bajado las paltas, Javi, pero me parece que no, porque están de estación. El otro día conseguí 6 por 100 pesos en Cabildo, no sé cómo me emocioné, pero háblame de inflación. Hubieras Javier. comprado 12 entonces. ¿Eh? Hubieras comprado 12. ¿Os decís? A ver, acá lo importante es que el dato de inflación del mes de mayo fue del 3,3%. Básicamente lo que está sucediendo es, si uno mira lo que ha pasado a lo largo de los últimos 12, 13 meses en la economía argentina, el año pasado, allá por abril, digamos, se había logrado, digamos, registrar una tasa de inflación del 1,5%. El gobierno estaba muy feliz porque había logrado Abril 2020. Exactamente. Pero estábamos todos encerrados, nadie salía a comprar Bien, manzana. exacto. O sea, gran parte del índice estaba en cuarentenado, o sea, solamente consumíamos alimentos que además
dado que hay un cepo cambiario, dado que entonces el tipo de cambio no es el que debería ser a mercado, consecuentemente, digamos, ahí hay inflación reprimida, también están pisadas las tarifas, también había precios controlados, consecuentemente, digamos, o sea, el número de la inflación era artificialmente bajo. Bien. De hecho, solamente estaba funcionando 30% del índice, con lo cual la inflación del año pasado no es, digamos, como uno la miraba, digamos, en torno al 30%, sino que era un número bastante más grande. Después, eso conforme se fue abriendo la economía, digamos, el índice de precios empezó a subir y hoy llegó a tocar, digamos, en marzo de este año el 4,8%. O sea, un número. Y ahí, digamos, se encendieron las alarmas para el gobierno y dijo, bueno, entonces vamos a hacer algo. Como de costumbre, siempre lo hace de la manera incorrecta, que es en lugar de tratar de corregir los desequilibrios macroeconómicos para evitar que se emita dinero, ¿sí? ¿Qué es lo que hizo? Empezó a recrudecer, digamos, controles con tarifas, sí, digamos, a buscar precios máximos, digamos, toda parafernalia que siempre fracasa, pero digamos que en el corto plazo, digamos, lo que hace es desviar los efectos. Entonces parece que transitoriamente hay como un éxito. Entonces, claro, cuando vos mirás decís, al mes siguiente la inflación fue 4,4, ahora es 3,3, entonces se ponen contentos y dicen, vamos bien. En realidad lo que están haciendo es reprimir los efectos y eso es lo que genera tarde o temprano, digamos, esto, que la explosión sea más grande. De hecho, el otro día cuando nos íbamos de acá con Daniel íbamos en el auto y justamente yo le contaba lo que fue el plan de inflación cero de Helbart. Eso lo vamos a empezar a grabar, te aviso. Va a ir una cámara en el auto grabando la charla, porque yo me estoy perdiendo material, yo soy productora también, Claro. acá, chicos. Me estoy perdiendo material muy jugoso. Continúa. Claro, entonces yo le contaba cómo había sido la experiencia del Rodrigazo, lo que era, digamos, todo el mundo recuerda como el malo de la película, Celestino Rodrigo, cuando en realidad, digamos, Celestino Rodrigo es el que vino, es un héroe en rigor, porque es el que sinceró los desequilibrios monstruosos que había generado Helbart con el control de precios y le daba rosca al gasto público, lo financiaba con emisión monetaria, digamos, intervenía en el mercado de cambios, perdían reserva, el día que se quedaron sin reservas esto voló por los aires, se llamó Rodrigazo, pero lo único que hizo Celestino Rodrigo fue sincerar el desastre que había causado Helbart. Y hoy, digamos, hay toda una inconsistencia macroeconómica. ¿Por qué? Porque si yo miro la inflación, en lo que va en los últimos 12 meses, Argentina en los últimos 12 meses generó 48% de inflación. Y, por ejemplo, el tipo de cambio subió 39%. Es más, si yo miro los datos, por ejemplo, el tipo de cambio viene en los últimos meses al 1 y pico % variando. Entonces, digamos, vos empezás a generar desequilibrios que tarde o temprano terminan mal. No solo eso, si vos mirás lo que tiene que ver con la inflación mayorista, que es en realidad los precios que reciben los que después te van a estar vendiendo a vos, digo, esa inflación en los últimos 12 meses es del 73%. Por lo tanto, o sea, digamos, Argentina está generando una situación macroeconómica extremadamente complicada. ¿Hay un plan? Mira, yo creo que lo que están haciendo es tratar de ver cómo llegar a las elecciones sin hacer las cosas que hay que hacer. ¿El plan es ese? El plan es, o sea, lo atamos con alambre y tratemos de llegar, como sea, a las elecciones. Digo, como fue, digamos, es más, el plan primavera, sí, de Alfonsín en la primavera del 88, que después termina la hiperinflación, digamos, era más sofisticado que esto. O sea, esto es todavía muchísimo más berreta. Para que tengan un orden de magnitudes. O sea, pero ¿cuál es el objetivo? El objetivo es llegar a las elecciones. Lo que sucede es que los desequilibrios que tiene la economía argentina son monstruosos. Vos recién ahora decías, a la luz del comentario que hizo Daniel del tema de la red solidaria del Copelo. Sí. ¿Sí? De gente, digamos, con hambre, gente en situación de calle, situación de pobreza, ¿sí? Situación de indigencia. Argentina tiene indicadores sociales que son peores, pero muchísimos peores que los que tenía en el 2001. La pregunta es, si el 2001 terminó en la hecatombe que terminó, ¿por qué, digamos, hoy no pasa eso? Digo que esa es la pregunta del millón. Y es fácil de responder. ¿Por qué? Porque los actores revoltosos están cooptados por el gobierno y están metidos adentro de alguna caja del gobierno y entonces no les importa que la gente esté en la miseria absoluta con tal de que ellos sigan, digamos, aferrados a algún cargo, algún curro y algo por el estilo. Y lo mismo pasa, digamos, también, por ejemplo, hay otros actores que
como están cerca las elecciones y necesitan defender su territorio, no les queda otra, digamos, que arrodillarse frente al gobierno para, digamos, ver si consigue algunos fondos, para ver si consigue algo y poder hacer una mejor elección y defender el territorio. Entonces, ¿qué pasa? Hoy toda la oligarquía política está, digamos, coordinada, ¿sí? ¿Para qué? Para tratar de contener esto, para que no les estalle en la cara en las elecciones. Pero estas experiencias, la verdad que nunca terminan bien. O sea, nunca terminaron bien en la historia argentina, digo, ¿por qué debería ser ahora distinto? Y la realidad es que, además, esto se da en un contexto donde cada vez está siendo más marcado el avance sobre el derecho de propiedad. O sea, cuando vos, estás controlando precios de eso, digamos, es un avance sobre el derecho de propiedad. La ley de góndolas es un avance sobre el derecho de propiedad y esto se está generalizando. Es decir, lo que pasó en Avellaneda es un escándalo. Es decir, y eso, digamos, en el propio municipio determinaron un avance sobre el derecho de propiedad. O sea, yo, digamos, si me compro una propiedad, dispongo de la propiedad como se me dé la gana. Es decir, mientras que yo no esté dañando a otras personas con mi accionar, es decir, recuerden, el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. O sea, mientras que yo, mi propiedad, yo no moleste a nadie, o sea, no te estoy afectando tu propiedad, no estoy afectando tu vida, no estoy afectando tu libertad, digamos, no tenés por qué molestarme, yo hago lo que quiero. Si yo me quiero comprar una casa y la quiero tener ahí solo para mirarla desde afuera, es problema mío si está ocupada, no está ocupada, lo mismo para un terreno o lo que fuera. Entonces, ¿quién es el gobierno para determinar cómo yo tengo que disponer o no de mi derecho de propiedad? Fíjense que en algún sentido también es como el problema de la ley de góndolas. Ley de góndola que la mandó la señora Carrió, digamos, bajo la supervisión del señor Prat-Gay. O sea que de un lado y del otro los dos son socialistas, los dos no les interesa la propiedad privada y lo único que les interesa son los curros de la política y la expropiación. O sea, porque en el fondo hay que tener en cuenta que los únicos que generan riqueza es el sector privado. Los medios políticos siempre son los mismos, que es el robo, porque el Estado no genera nada. Entonces, en ese sentido, lo que uno ve es un avance sobre el derecho de propiedad y eso, a la postre, lo único que trae es miseria. Y enfrentamiento, me atrevo a decir, ¿no? También. Obviamente, en muchos porque casos. justamente lo que se hace es... Crispación en la sociedad, enojo, lo hemos visto con las tomas del año pasado, ¿no? Gente diciendo, están avanzando sobre mis tierras. Claro. Gente laburante, ¿no? Poderosos que llegan en helicóptero Bueno, a su digamos, campo. tenemos una linda tarjeta roja para un señor, Segundo para un bloque. argentino. Guardatela. Digamos, digo dónde está para ya darles una orientación. Ubicalo geográficamente en el globo. Es un hincha de San Lorenzo que está viviendo en Italia. ¿Nos visitó los últimos años? No, Dios justamente dijo que no nos va a visitar. Bueno, creo Solo que pasó por el cielo argentino y mandó un saludo. hay una peli de él, no sé si la viste. No la viste. Ah, sí, tiene una peli. Varias pelis hay. Ah, mira. Bueno, vamos dando como pistas para que jueguen en casa. Es lúdico también. Economía y real estate pueden ir adivinando para dónde van las tarjetas rojas del señor Javier Milei. Después hay una para una señora. Por una señora. Ya le has dado. Sí. La atendés siempre. ¿Ya le di? Sí. Yo ¿En tengo un serio? registro de todas sus tarjetas ¿En serio rojas. ya le di a la señora? Sí, ya le di a la señora. No es una sí. señora, es la señora. También. Están todos jugando al juego de la Y campaña. también así a ese enano de jardín que la acompaña. Le mandamos un saludo igual a todos los que tienen altura, ¿no? Reducida. Sí, no, con todo el amor y con todo el respeto. Bueno, el diagnóstico entonces de la economía, complejo, complicado. Esperemos que haya un plan, o que en algún momento haya un plan y que el plan no sea llegar pero a las elecciones. Me da mucho miedo que el plan sea llegar a las elecciones. Mira, Argentina, hay una frase de Adolfo Sturzenegger, el papá de Federico Sturzenegger, quien fuera presidente del Banco Central de la República Argentina en la primera etapa del gobierno de Macri, que después el gobierno que tanto dice que defendió las instituciones se lo llevó puesto, lo echó. Bueno, lo invitaron a renunciar. Al margen, digo, de esa cuestión, usaba una frase para describir a la Argentina que era espectacular. Decía, Argentina es capitalismo sin mercado y un socialismo sin plan. O sea, imagínate que el socialismo funciona mal con plan, imagínate sin plan. O sea, somos lo peor de lo peor. Por eso, como señalaba en algún momento un colega mío, dice, si seguimos así, me temo que mis hijos envidiarán el bienestar de Somalia.
Ayer escuché a un economista decir básicamente que en la Argentina no había nunca planes, lo que se hacía todo el tiempo era autopsias de la gestión anterior, ¿viste? Saber en qué se falló, qué se hizo mal, pero que no había planes. Ojalá empiece a haber planes, de la fuerza que sea, pero que empiece a haber planes y que Mirá, el plan no sea a ver, llegar a las elecciones. Diego, Me ¿querés parece el que plan eso de es los gravísimo. comunistas o sea es Venezuela? No, yo Un no plan digo- con bienestar, un plan con bienestar para todos. Eso es lo O que sea, yo, la por lo única menos, forma de pretendo. alcanzar el bienestar es volviendo a abrazar las ideas de la libertad. Argentina, cuando abrazó las ideas de la libertad en 1860, era un país de bárbaros. Y en 35 años se convirtió en la primer potencia mundial. Lo único que hay que hacer es volver a los valores de Alberdi. Con eso, en 35, a más tardar 50 años, somos una potencia mundial. Yo creo que llego a verlo, no sé ustedes si llegan a ver el plan Ahí, de cambio. permitime, Nara, antes que nos vayamos Sí. al corte, hay algo, un disparador que estaban tocando recién, que es las tomas de Avellaneda. Después en algún momento vamos a tener que tocar el tema, en otro programa obviamente, hay un proyecto de ley de una parte del centro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las oficinas transformarlas en viviendas. Eso en algún momento, en algún programa, lo vamos a tener que desmenuzar los pros y los contras de ese proyecto. Excelente. Vamos analizando, vamos debatiendo, les vamos entregando información de voces expertas. Tenemos una breve pausa en economía y real estate y ya volvemos. Más información, más preguntas, más voces expertas. Segundo bloque de economía y real estate. Y les adelantábamos en el primer bloque que íbamos a seguir atendiendo, ocupándonos, desglosando con placas de gente amiga Daniel Zampone la ley de alquileres que está vigente actualmente. Sí. Una ley que ya adelantamos, ¿no? Que en el mercado impactó de una manera quizás no positiva porque los precios se dispararon de los alquileres. El otro día decíamos, se está pidiendo por un monoambiente cifras impensadas quizás Sí. antes de la ley. Sí, permitime de vuelta agradecer a Hernán y Leandro Pietronave. Son dos amigos, dos colegas que Qué lindo nutren apellido. sí, dos buenos chicos. Ya Sí. los vamos a traer al piso en algún momento. Todo lo que es mi observatorio inmobiliario, vamos cambiando información con ellos. Estas plaquitas las armaron ellos. Muy bien decías vos, si querés empezamos con los números. La ley va a cumplir, ahora en julio, va a cumplir un año. Sí. También en algún momento vamos a charlar con Javi el tema de la inflación, porque a ver cuánto se actualizó esos contratos y cuánto es la inflación que tenemos. Lo que vos decías, qué pasó desde nuestro observatorio inmobiliario, qué pasó el antes y el después de sancionada la ley con los alquileres. Nosotros habíamos percibido que tenías un 20% menos de producto a un 60% más caro. Exacto. Entonces, acá el objetivo que era, a ver, el objetivo de toda la ley es beneficiar a todas las partes, ¿no? Pero ponele que vos querés beneficiar solo a los inquilinos, bueno, también los terminaste perjudicando. Acá lo que vamos a ver en las placas que armaron los chicos, Sí. los hermanos Pietronave, Arrancamos con las garantías. con las garantías. Algunas pequeños detalles, cambios Sí. que surgieron a raíz de la ley. Si querés leerla, Nara, yo Así es. las En el voy régimen comentando. anterior, previo a la ley nueva de alquileres, era de libre pactación entre las partes, eso se veía en el contrato, y con la nueva ley se enuncia un listado de garantías entre las que se incluye garantía propietaria, aval bancario, seguro de caución, fiador solidario, entre otras, porque hay otras. Perfecto. Supongamos que Javier es el propietario, vos sos la inquilina, antes era libre pactación, ahora vos tenés dentro de esas variables, le proponés a Javier y Javier después termina eligiendo cuál le parece la más conveniente. Bien, o sea, el dueño. Javier sería el propietario y vos sos Ah, la inquilina, por eso puse el ejemplo, pongo nombre propio, así se entiende más fácil. Bien, complica un poco quizás al inquilino, ¿no? Mirá, hoy, a ver, complica todo, está complicado. El tema es, vos lo que podés hacer ahora es podés poner algún familiar, algún amigo que tenga un inmueble o algún aval bancario o algún seguro de caución. Todo eso vos lo podés ir buscando, lo podés poner a disposición del propietario, que en este caso sería Javier, y él después decidirá
qué es lo que le resulta más placentero. Antes era Dani. libre pactación. Sí, Edu. Te escuchamos. Decime, vos como inmobiliario, como un gran experto en ese tema, ¿no te resultaría mucho más fácil trabajar sabiendo que habría una ley que modifica el proceso del desalojo y lo hace que dure a más tardar 3 meses? Decime, ¿no tendrías clientes que te dirían, alquilame el departamento y no pidas ni siquiera garantía, porque en 3 meses lo tengo de vuelta si Claro. no me paga? Bueno, lo que dice Edu, nosotros lo charlamos el año pasado, antes que salga la Sí. ley. Eduardo lo había propuesto. Claro. Nosotros desde el observatorio, ¿sabés dónde sucede esto? En Miami. Vos en 45 días, el sheriff de la zona te termina liberando el inmueble. Entonces, esto lo habíamos charlado con Edu al aire antes de la ley de alquileres. Obvio que son medidas que te favorecen y te agilizan, porque aparte el buen inquilino, que son la mayoría, sí, por eso no. Yo levanto la mano, yo me considero muy buena inquilina. No te tiene que resultar agresiva, porque el buen inquilino quiere todo estas Igualmente cosas. el tema del desalojo de- siempre fue complejo, ¿no? A Antes ver, de la ley yo también. quiero complementar algo, digamos, que muy importante que acaba de decirse acá y que, digamos, tanto Nara como Daniel lo han dicho, es que cuando vos en la economía metés al Estado a intervenir, siempre el resultado es opuesto al que vos querías generar. Es decir, los planes contra el hambre que generan, más hambre. Los planes contra la pobreza que generan, más pobre. Los planes contra el desempleo que generan, más desempleo. Es decir, cada vez que un legislador digamos, fatalmente arrogante desde la poltrona se mete en un mercado, porque en realidad no es que el mercado funciona mal. El mercado no puede funcionar mal por definición porque es un acuerdo entre partes. ¿Me entendés? Y si no hay coacción, que de hecho el único que ejerce coacción, digamos, es el Estado, ¿sí? No debería por qué, digamos, funcionar mal. ¿Sí? Porque son acuerdos voluntarios, son acuerdos de parte. Entonces, cuando el señor Lipovetsky, ¿sí? El autor intelectual de esta ley nefasta, ¿sí? Se le anticipó que esto iba a funcionar mal. Y él en su arrogancia, digamos, contestaba a cualquier cosa. Ahora anda ofendido porque uno le deja de manifiesto que él es culpable de los penares que están teniendo los inquilinos. ¿Por qué? Porque en realidad, como habíamos anticipado cuando esta ley venía, va a terminar habiendo una retracción de la oferta, van a ser los precios más caros. ¿Sí? No solo eso, sino que además aquellos que no puedan ajustar el precio van a deteriorar la calidad del inmueble, porque esa es una forma de defenderse frente al avance contra la propiedad privada. Y cuando vos vas contra la propiedad privada, digamos, vas a terminar perjudicando a las dos partes. Pero ¿sabes a quién terminás perjudicando más? Al que querías beneficiar, que era el inquilino. ¿Por qué? Porque el propietario agarra, se va, digamos, o sea, o la vende y la propiedad se destina a otra cosa. ¿Y quién se queda sin posibilidad de tener un lugar donde vivir? El pobre inquilino. Creo que las intenciones eran buenas, pero no se tuvo en cuenta en el Bueno, pero mercado. ¿sabes lo que decía Friedman? Pero, perdón, sí, pero buenas, Friedman decía, las políticas no se evalúan por sus intenciones, se evalúan por sus resultados. Y ¿me entendés? O sea, vos tenés evidencia empírica a nivel no solo local, sino a nivel internacional de que estas cosas no funcionan. Y el imbécil de Lipovetsky, Bueno. sí, a ver, lo digo yo de frente a la cámara, no tengo problema. El señor Lipovetsky es un incapaz, es un imbécil, es un arrogante, sí, que cuando se le explicó que esto iba a funcionar mal, legislador de Juntos por el Cambio, ¿sí? ¿Qué hizo? Igual avanzó sobre el derecho de propiedad, ¿sí? Y cómo terminó perjudicando a los que supuestamente se querían beneficiar. Yo igual insisto con que quizás tuvo buenas intenciones, no sé quién lo asesoró, hubiera estado bueno Nara, quizás ¿qué pasó con el mirá, asesoramiento? lo que dice Javier es, nosotros desde el Observatorio Inmobiliario nuestro lo veíamos, los mercados que funcionan es donde el Estado no se mete. Entonces, cuando vos ves el mercado inmobiliario que en otros lugares funciona, lo que vas evaluando justamente es ese denominador común. Y si haces un poquito de historia y vas para atrás, nosotros con Javi cuando venimos y vamos de la grabación, vamos charlando de todos estos temas. Vos seguís contando, si seguimos contando nos van a meter una camarita. Y sí. Vamos- no, porque vamos yo soy charlando. yo soy una... Me parece Igual va a que estar bueno que vean la camarita, las cosas no que hay nada hablamos. que ocultar, correcto. Exacto. Y vos ves, porque todo tiene una lógica, cuando chocas y cuando no chocas. Este choque,
porque vos hablabas de las intenciones. Cuando yo te digo, nada, doblá que vas a chocar, doblá que vas a chocar, doblá que vas a chocar y chocás, bueno, hacé una autocrítica y después que chocaste, también, bueno, ponele que vos me decís, mira, me choqué de buena fe. Bueno, ¿qué hiciste después? Bueno, ya vamos a cumplir un año. Y como decía Javier, A ver, uno de los más perjudicados es el inquilino. Claro, pero fíjate esto. Con este desastre que causó el señor Daniel Lipovetsky, debería hacer una autocrítica. No, sale a criticar los que lo critican. Cuando, digamos, le está arruinando la vida a los inquilinos. Igual está invitado a hacer aquí su descargo, obviamente, y a defender su idea si aún él cree que su idea era buena, ¿no? Pero está, a ver, lo irrefutable, Nara, es el tema, cuando vos lo ves desde los números, porque eso te marca la realidad. Porque vos podés opinar, no podés opinar, pero cuando vos ves que tenés, vos sos inquilina, sí, tenés menos productos, y tenías 10 casas para ver, y ahora tenés 8, y si valía 10 pesos y ahora vale 16, no sí, te lo tenés que decir Javier, Eduardo, yo. Vos, en la realidad, decís, flaco, me perjudicaron. ¿Ya tuviste que renovar tu alquiler? Sí. Después te cuento. ¡Ajá! Después te cuento cómo lo resolví. Ajá. Nara vive en un mundo paralelo. Pero bien, tenemos más placas que van ilustrando atendiendo a la ley de alquileres en economía y real estate. Depósito en garantía, Daniel Zampone. Con el régimen anterior, el tope era un mes de alquiler por cada año de locación contratado y la devolución era el valor nominal, digamos. Te devolvían lo que vos habías puesto, digamos, como depósito al principio de tu contrato. Con la ley actual, el tope es un mes de alquiler por la totalidad del plazo contractual y la devolución es actualizada al último mes de locación. Yo con esta estoy de acuerdo. ¿Puedo estar de acuerdo? Pero a ver, cuando analizás las cosas que cambiaron, esto se hacía. A ver, yo lo que proponía, Javier era el propietario, vos sos la inquilina. Yo siempre les decía, es un matrimonio de 2 años, los dos se tienen que llevar bien y tiene que ser un acuerdo justo para las dos partes. Yo lo que te proponía en esos contratos de alquiler, que vos dejes el depósito en dólares y que Javier, cuando finalice el contrato, te devuelva dólares. Okay. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque terminamos todo cayendo al dólar por el tema de la inflación. Bueno, ahora lo que te dicen es que vos ponés el primer mes de contrato y te lo devuelven al mes 36. Exacto. Está bien lo que decís vos, pero se hacía antes, se sugería, sí. Siempre los contratos que tuve me devolvieron el dinero que di al principio y después ya con la inflación que tenemos en este país, obviamente cuando me lo devolvían no pagaba ni el flete. Yo te digo que hablo por mí, lo que hacía yo. Bien, y lo que hago con mis clientes. Entonces, Javier es el propietario, vos sos la inquilina, lo que te sugería antes en ese contrato de alquiler era, nada, dejale dólares y Javier te devolverá dólares al final del contrato. Y seguimos debatiendo porque tenemos más placas, estamos desglosando algunos puntos de la comparación entre el régimen anterior a la ley de alquileres y la comparación con la ley 27.551. ¿Qué pasaba con el plazo? El anterior eran 2 años y ahora son 3 años como mínimo. Bien, eso es un... A ver, vos como inquilina lo podés terminar antes si avisás con 3 meses de anticipación, pero Javier como propietario no. A ver, ¿se podía hacer antes? Sí, y volvemos a lo mismo. Si ustedes pactaban 3 años de alquiler, se podía hacer. Pero nadie quería, los dueños no querían. Pero tenías de todo, Nara. A ver, yo lo... Ahora, pero la pregunta es, ¿por qué si los dueños no querían? Sí. Si... Digo, lo mejor de todo hubiera sido que las transacciones sean libres entre las partes. El problema es que se mete el Estado a regular cómo tiene que ser. Es decir, esto es así de simple, Nara. Vos querés comprar esta taza, yo la quiero vender. ¿Sí? Digamos, esta, la del las programa. Nuestras, en cualquier momento las empezamos a vender, las mandé a hacer. Entonces, vos me ofreces un precio, yo te digo, bueno, no, yo quiero un poco más, pero nos ponemos de acuerdo. Bien. Entonces yo te vendo esta taza. Vos estás contenta con lo que pagaste, yo estoy contento por haberla vendido. La pregunta es, si nosotros nos pudimos poner de acuerdo, ¿sí? Donde yo te transfiero esta propiedad a cambio de, digamos, dinero tuyo, ¿sí? Bien habido. La pregunta es, ¿por qué se tiene que meter un tercero a regular la forma en la cual nosotros compramos y vendemos nuestras tasas o lo que fuera? Es decir, ¿cómo alguien que no es parte de esa transacción va a estar regulando nuestra transacción y eso va a dar un buen resultado? Es un disparate creer que eso va a pasar. ¿Me comprendés? Entonces,
Por eso, digamos, cada vez que el Estado se mete, cada vez que el Estado regula, hace daño. No puede funcionar bien jamás porque está violentando la libertad de los individuos. Es decir, si el Estado se mete y hace algo acá, o vos no podés comprar la tasa, o yo, digamos, por algún motivo no la puedo vender, o lo que fuera, digamos, si se pierden transacciones. Y eso que hace que se pierda bienestar. Bien. Y seguimos, tenemos una Si placa querés la más. última, La última placa. para cerrar el tema. La resolución anticipada, justamente Bueno, estábamos hablando de lo esto. que decíamos recién. Sí, sí. Vos antes pagabas una multa que ahora sigue estando. Ahora Sí. vos como inquilina le avisás a Javier 3 meses antes, entonces no pagás ningún tipo de multa. 3 meses antes en cualquier momento del contrato. Después, acordate que tenés los primeros 6 meses, pasados Claro. los 6 meses, vos le avisás a Javier con 3 meses de anticipación. Con 3 Entonces, meses. Javier, bueno, ahí tiene una disponibilidad de tiempo para después volver a alquilarlo. Y bueno, vos te podés ir sin pagar ningún tipo de penalidad. Pero Bien. si vos le avisás de un día para otro, Ahí hay es penalidad, como, ahí está como era protegido antiguamente. el Correcto. dueño. Bueno, creo que la ley de alquileres actual tiene mucha tela para cortar. Vamos a seguir debatiendo, tenemos voces súper calificadas y tenemos a una inquilina, a una inquilina errante que se las arregla sola hace 15 años en la ciudad alquilando. Así que creo que soy una voz autorizada. No, es interesante como que inquilina. si vos manifestaste que vos fue en un mundo paralelo, quiere decir, digamos, que pudo tener una ganancia de bienestar por esquivar, digamos, las atrocidades causadas por el señor Daniel Lipovetsky, digamos, el enemigo de los inquilinos. Se disfrazó de amigo de los inquilinos y los aniquiló. Y continuamos en Economía y Real Estate y como siempre les decimos, nos ocupamos de sus dudas, de sus preguntas y el tema del consorcio siempre convoca. Mucha gente con problemas consorciales y las preguntas van directamente a Eduardo Aguad, nuestro experto, y te la voy leyendo, querido Edu, la próxima pregunta de temas consorciales. Portero trabaja en 2 consorcios al mismo horario. Se ve que se clona. Estamos ante el caso de un portero clonado. Es Ignacio de Vicente López quien nos hace la consulta. ¿Cómo se puede resolver esto, querido Edu? Me imagino que debe tener el problema de que, porque esto es bastante común en varios edificios. Sí. El encargado de un edificio se va de vacaciones. Entonces el administrador de ese edificio llama al encargado de al lado y le dice, haceme la suplencia de Juancito que se va de vacaciones, Sí. son 28 días, haceme la suplencia. Y el de al lado le dice, bueno, está bien, es un sueldo más, ¿no? Sí, claro, ganarse lo que gana un encargado en un mes. Entonces, le queda bárbaro, porque cuando sale a baldear la vereda, baldea la vereda de él y la del edificio de al lado. Y después tiene que limpiar la entrada del edificio de él, pero también la de al lado. Y todo eso lo tiene que hacer en el mismo horario. Por eso la ley dice que está prohibido hacer suplencias a personal que tenga horario completo con el mismo empleador o con otro empleador. Esto quiere decir que si vos sos un encargado, un portero, un encargado que trabaja 8 horas, no podés hacer el reemplazo de otro portero, de otro encargado. No podés, está prohibido. Tampoco puede hacer el reemplazo el cónyuge del portero o de la encargada, el cónyuge ni los hijos. Y este es un caso muy, muy especial porque este señor tiene que atender los 2 edificios en el mismo horario, en 8 horas, y eso es totalmente imposible. Así que ahí, ¿sabés? Yo digo siempre, ¿sabés a quién hay que echar en esos casos? Al administrador. Sí, ya no sabemos dónde. Hay un montón de administradores echados ya. ¿En cuántos programas vamos? Ese administrador, como diría mi vieja, es un cuadrado. Es un cuadrado, porque capaz que ni la leyó la ley. Y la ley es muy fácil. Bajás ahora por internet, te bajás la 12981, que es el estatuto del personal de edificios de renta y horizontal. Sí. Ahí tenés un montón.
Ahí la lees y tenés un montón de cosas. 12981. ¿Cómo? Claro, Bien. claro. Bien. Ahí mismo te dice, está prohibido que la cónyuge o el cónyuge del encargado sea su suplente. Está prohibido que los hijos sean suplentes. Bien. Está prohibido que un trabajador de jornada completa sea suplente de otro. Bien. Entonces, cumplamos Ahí con tenés. eso. Y si el Excelente. tipo no cumple, si no lo echás, empezás a tener la culpa vos como consorcista. Excelente. Y después Clarísimo. después no te quejes. Clarísimo, Edu. Una pregunta, Edu. ¿El portero encargado del edificio puede usar la piscina del edificio? Mirá, tiene que Ambigua. ser una cuestión consensuada con la gente. Ah, Si va a usar la piscina, la tiene que usar en horario que no sea de su trabajo, porque el encargado está para trabajar en claro. horario de trabajo, no para usar la piscina, ¿viste? Pero si la gente lo autoriza con todo, sí, tranquilamente, es una persona como cualquier otra, tiene los mismos derechos, tiene las mismas Capaz obligaciones, que está ¿por qué buscando algo no? que se le perdió a alguien en la piscina, puede pasar también. Continuamos con En más horario de preguntas. trabajo. En horario de trabajo. Seguimos con las preguntas para Edu, la última. Socios, administrador y encargado. Tienen cerrajería en el sótano con empleados y todo. Esto es un peligro. ¿Qué podemos hacer? Es Romina, es de Rosario. Brevísima la respuesta, Edu, yo sé que vos podés. Sí, mira, realmente es una barbaridad. Tiene una cerrajería adentro del sótano y tiene empleados. Realmente es una cosa tremenda. Me hace acordar a otro que dijo, vamos a hacer un poquito de negocio. Claro, este lo justifico un poquito más porque es un propietario que le subieron las expensas en esta época de pandemia y no tiene para pagar, no tiene un mango para pagar. Entonces, ¿sabe lo que hizo? Se compró una parrilla, no sé si se los conté a ustedes, una parrilla con una garrafa, la puso en el patiecito de la casa, del departamento planta baja, que es contiguo al living, tiene el patiecito. Bien. ¿Y qué hizo? Se puso a vender a través de la ventana que da a la vereda choripán, Choripan. para ganarse unos mangos y poder hacer llegar a fin de mes y poder pagar las expensas. Un emprendedor. Un emprendedor, Un emprendedor. mal porque bueno, viste, pero mejor es laburar que robar, ¿no? También Prefiero. dice mi vieja. Prefiero. Entonces, pero respecto del tema del portero y el administrador, que Esa tienen cerrajería. la cerrajería, tienen un negocio montado, tienen una empresa, son empresarios y encima empleadores, porque tienen, Sí. Bueno, hay que echarlos a los dos. Hay que Estamos echando un echarlos a los montón de dos. gente. Estamos Y subiendo hay el que desempleo. denunciar. Y hay que Y denunciar hay que esta denunciar. situación Exacto, en el hay que registro denunciar. público de administradores de consorcios, si es en la ciudad de Buenos Aires, lo tienen que denunciar en el registro público de Exacto. administradores de la ciudad de Buenos Aires. Eso No es se súper olviden importante. nunca esto. Sí, Y si sí, no, sí, sí. todas las preguntas, siempre aparece tu mail debajo de tu impecable rostro, querido Edu, tu mail, tu teléfono, todas las preguntas y también que llegan a nuestra producción y las volcamos aquí en esta hora que nos encontramos en Canal Metro. Ahora sí, Pero si les perfecto. parece, llegó el momento, querido Carlos, en donde cambia el clima musical de este programa, porque llega el momento de las tarjetas rojas siempre. Yo cuando le sugerí este espacio le dije, tarjetas amarillas. Siempre le digo, una amarillita, nunca me quiero poner, son siempre rojas. Y arrancamos con las tarjetas rojas en el Minuto Milei, que son un montón de minutos. Te escuchamos, Javier. Bueno, esta primer tarjeta roja es para Potato. Yo le digo Potato, o sea, y la realidad es que está más sucio que una papa aún cuando se vista de blanco, que es Jorge Bergoglio, más conocido mundialmente como el Papa Francisco. Hoy, digamos, nuevamente llevó a cabo un nuevo paso en su cruzada mundial en contra de la propiedad privada. Y básicamente lo que habría que explicarle a este hombre, ¿sí?, es que ir contra la propiedad privada es ir contra un derecho humano. De hecho, nuestra primer propiedad es nuestro cuerpo.
Así que cuando él empieza a hablar de que la propiedad privada es relativa, digamos, habría que preguntarle, digamos, bien a qué hace referencia. Segundo, digamos, o sea, el sistema, digamos, que no respetaba la propiedad privada, digamos, se llamó comunismo y fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural, y además asesinaron a 150 millones de seres humanos. No solo eso, sino que además donde hay socialismo, donde no se respeta la propiedad privada, todo funciona peor. Y lo otro que habría que explicarle, digamos, que la moral y la ética del capitalismo está profundamente relacionado con los valores cristianos. O sea, es más, por ejemplo, digamos, o sea, lo que él propone, en el fondo, es el robo. Y le recuerdo al señor Bergoglio, ¿sí?, que en los 10 mandamientos hay uno que dice que no robarás. Y otra cosa que es muy interesante para, digamos, aquellos que profesan, digamos, la religión católica, la envidia es algo que está mal, es un pecado capital. Digamos, y todas estas políticas populistas es la pontificación de la envidia y, digamos, y premiar al envidioso. Con lo cual, digamos, que revise un poco, digamos, lo que está diciendo porque se va de patada con las Sagradas Escrituras. La segunda tarjeta roja es para el rey de los inútiles, el rey de los incompetentes, que es el señor Axel Kicillof. Es interesante porque él y los infectólogos, digamos, que lo acompañaban, eran los verdaderos talibanes de las cuarentenas. Eran los talibanes de tener encerrado a todo el mundo. Algo que a Kicillof le gusta, digamos, porque él, digamos, en su espíritu comunista, estas cosas, digamos, a él le gusta, digamos. De hecho, tuvo una frase muy desafortunada, donde él se puso en el lugar de que tenía que elegir entre sacrificar la vida de la gente o sacrificar los puestos de trabajo. Digo, ¿quién es él para determinar qué hay que sacrificar o no? Digo, se dan cuenta que es un enfermo, ¿no? Un problema, digamos, un señor que tiene problemas. O sea, él cree que puede sacrificar tu vida o tu trabajo, ¿no? Digamos, o sea, grave. Y ahora, digamos, o sea, cuando el año pasado, digamos, nos encerraban a todos con 300 casos por día y hoy con 500 muertos por día, abren. ¿Sabes por qué abren? No es que les importa, digamos, la salud de la gente, no les importa, porque si no, no hubieran dejado, digamos, de hacer la conducta negligente en términos de testeos y vacunas que tenemos. En realidad, ¿qué es lo que pasa? Se empezó a achatar, digamos, se empezó a abortar la recuperación económica. Y en ese contexto, año electoral, saben que si la economía no tracciona, no van a poder ganar. Entonces, ahí ahora decidieron abrir, pero no porque están pensando en la gente, sino están viendo cómo hacen para ganar una elección. Y a la luz de todo esto, ¿quién apareció en escena? Ella. Que ya la atendiste. La señora Cristina Fernández de Kirchner. Hay que dejarla descansar también. Digamos que señaló que la libertad es el sacrificio por la libertad de los otros. Ay, señora, quiero contarle que en libertad nadie se sacrifica, se toman decisiones voluntariamente, ¿sí? O sea, es más, cuando hay caridad no se hace a punta de pistola, se hace por voluntad, si no, no es caridad, si no es robo. En ese contexto, además, si uno para la libertad la libertad es sacrificarse para la libertad del otro, entonces vos te sacrificás y entonces no tienes libertad. Si eso vos lo aplicás de manera generalizada, nadie tendría libertad, solo tendría libertad ¿quién? El que detenta el poder. Señora, ¿qué quiere? ¿Que todos seamos esclavos y usted sea la única dueña de la libertad? Pero dijo también que íbamos a volver a ser felices. Yo le quiero Bueno, creer. a ver, ¿sabés qué? Yo te voy a decir algo, lo voy a poner en el extremo. ¿Sabés qué? Si yo te digo, vas a estar en un lugar donde te doy casa, te doy comida, sí, te doy recreación, te permito estudiar, te doy todo eso. ¿Te gusta ese lugar? Mirá, porque la cárcel tiene todas esas condiciones. ¿Te das cuenta? O sea, prefiero una libertad riesgosa, ¿sí?, a una esclavitud segura. O sea, porque además los que progresan con la libertad, no con la esclavitud. Nunca la libertad le hace daño a la gente. Todo lo que trae la libertad es prosperidad y bienestar. Por lo tanto, lo que ha hecho, digamos, tanto el señor Potato, o sea, el Bergoglio, sí, el señor Axel Kicillof y la señora Cristina Fernández de Kirchner merecen amplias tarjetas rojas porque todo lo que han dicho y hacen va en contra del bienestar de los argentinos.
Las tarjetas rojas en el Minuto Milei aquí en Economía y Real Estate, y vamos cerrando este nuevo capítulo de este programa que hemos hecho con tanto amor. Edu, te despedimos, gracias por estar ahí. Hasta la semana próxima, entonces. Daniel Zampone, seguiremos hablando de la ley de alquileres porque Sí, hay y vamos mucho. a sumar dos temas más. Uno, el tema de inflación, porque ahora se cumple un año del índice que va a sacar el Banco Central para regular los alquileres. Lo vamos a pegar al tema de la inflación que viene hasta ahora y este tema del proyecto de hacer viviendas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hay Excelente. un cuadrado, un rectángulo que marcaron. Hay un proyecto que lo podemos desmenuzar y lo podemos atar a lo que decía Javier de las tomas de Avellaneda. Te tengo Javi, una buena noticia ¿qué? respecto a las tarjetas rojas de la semana que Pensé viene. que eran las paltas, que me ibas a traer paltas No. baratas. ¿Qué? No, si vos las conseguiste, deberías Sí, voy haber a traer, comprado pero- más. Sí. La semana que viene no voy a dar tarjetas rojas. Ah, ¿no? Bueno, después ¿Y nos por qué vamos a me voy de enterar. viaje? Claro que no vas a estar. Les recordamos a todos que nos ven 7:30 de la mañana los días lunes, 4:30 también el día lunes, porque viste gente que le da modo relevantarse tan tempranito, y los miércoles a las 12 del mediodía. Nos encuentran en Instagram como economía.realestate, en Facebook Economía y Real Estate. Vieron nuestro mail todo el tiempo. Envíennos sus consultas, las voces expertas las vamos a contestar, porque yo sumo como experta en ser inquilina, tantos años de inquilinato. Gracias por estar del otro lado. Nos encontramos la semana que viene en un nuevo capítulo pensado para ustedes de Economía y Real Estate. Chao.